encontré abandonado en el suelo. Híjole, tú ya estás provocando que nuestro querido Gustavo Robledo le empiece a agarrar desde ahorita. Esto ya se puso bueno, porque estas canciones ya, como te fijas que como que va subiendo la intensidad en este disco. Sí, está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, esto se llama La Escalera con Edith Márquez. Así es, La Escalera con la señora Edith Márquez. Y bueno, saludamos con mucho gusto al vocero de la currocracia, nuestro querido Gustavo Robledo Guillén. Maestro, ¿cómo está, maestro? Mi querido Samuel, con el gusto de saludarte, como siempre, hasta mi amadísima Huasteca Potosina, pero de donde se rebota y transmite toda la señal al Estado a través, bueno, pues de esta mi casa en Valles. Oye, fíjate que sí. El pasado miércoles, San Luis amaneció desafortunadamente con esas noticias que obviamente no quisiéramos escuchar. Me refiero a los actos, los hechos que ensombrecen la tranquilidad, la paz de nuestra ciudad, pero no nada más aquí, sino pues en todo el estado, ¿no? En cualquier punto geográfico de nuestro maravilloso San Luis Potosí, que es la violencia. Sí. Que es estos acontecimientos que nos ponen, nos hacen temblar, porque al final de cuentas pues eso también pasa, ¿no? No queremos estar en eso. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, que el miércoles amanecimos con la noticia de que por la madrugada había sido muerto violentamente las noticias empezaron a manejarlo, el nombre, y entonces empezó a correrse, como ahora se dice, en donde su significado, simbolismo, idolatría, pues ocupó las primeras noticias, la cobertura no solamente de los sino también de los nacionales, porque fue al final de no solamente su muerte, te repito que bueno, ultimado de manera violenta, sino lo que representaba. Y me estoy refiriendo al famoso rey del Huepa, sí. Juan Manuel Cristian el Tontín. Mucha gente a lo mejor pues se pregunta quién era él, qué música tocaba, qué instrumento ejecutaba, qué cantaba. Pues no, a final de cuentas, él, como bien se le conocía, tenía en sus manos la magia del sonido, que así le podemos llamar. Esos conocidos como sonideros, en donde solamente con una buena consola y una bocina, o sea, me refiero con la tecnología, pues le dio vida a cientos y cientos de noches, a centenares de grupos, por ejemplo, las pandillas, a muchos bailes nocturnos, sobre todo en colonias como las clasificamos a veces colonias populares, de un cierto estrato social que desafortunadamente a veces no queremos ver. Y entonces esto provocó que mucha gente de cierto nivel socioeconómico, ¿verdad?, ignoraran quién era este personaje. Pero cuando vimos las imágenes, mi querido Samuel, amigos, de las manifestaciones imponentes de dolor, de las manifestaciones imponentes de acompañamiento a su cuerpo inerte, te das cuenta que era, a final de cuentas, un ídolo de masas. Sí, claro. El famoso Tontín con su Key Sound, con su sonido Key Sound, que aparte es un tema de generaciones, porque desde su padre, en el barrio de Tlaxcala, empezó precisamente ahora a llevar su bocinita, a rentar su bocinita y sus discos para las fiestas, ¿verdad? Y el famoso Tontín se convirtió en un referente. Su trabajo social también rebasó su trabajo mismo. ¿Por qué? Porque esos referentes que conjuntaban a las pandillas, por ejemplo, en las colonias, te repito, en las colonias populares aquí en la capital, por decir, las Bolitos, las Piedras, ¿verdad?, donde hay mucho tema de pandillas, y él organizaba los bailes, pero con la condición de que hubiera tranquilidad y paz entre las pandillas. No agarraba sus cosas y se iba, ¿verdad? Y entonces eso provocó que pues, preferían bailar que pelear. Te estoy diciendo ejemplos mínimos de su gran actividad. El Universal, el Milenio, el Reforma, Imagen, y obviamente en San Luis Potosí todos los medios le dimos cobertura. Las imágenes de cómo el féretro fue arrebatado de las manos de la familia y fue llevado desde la iglesia, desde el barrio Tlaxcala,
hasta el cementerio, son impresionantes, son muy emotivas, el baile, la música. Y entonces, bueno, desde el punto de vista, si no quieren musical, mi querido Samuel, porque a lo mejor no nos puede gustar, ¿verdad? Desde el punto de vista social, ¿qué representan estos personajes? Permití hacer esta pequeña cápsula y la puedo compartir con ustedes. Adelante. Esta noche, así iniciamos. ¡Cumbia! ¡Vamos a bailarla! El rey del huepa, el que al sonoro grito rítmicamente desordenado con la cumbia, el que desde su tablero se convirtiera en el epicentro de quienes se acercaban a grabarle y darle su nombre, o el del compi o la novia, para un saludo característico con el ritmo musical que se perdía entre las calles del barrio y colonias populares, que le glorificaron y elevaron a la cumbre monárquica como un rey, y su cetro, su micrófono, con el que logró conjuntar disputas de barrios envueltas en el baile sonidero de la calle, y de ese centro, de ahí, el círculo inmenso que lo rodeaba por horas, imponiendo orden por si hubiera desorden que manchara su única misión, hacer felizmente musical a su barrio, a la colonia que bailaba hasta altas horas de la madrugada, el de la vida popular. Él se convirtió en un referente de la cultura popular musical contemporánea de San Luis Potosí. Aunque su sonidero y ritmo no fueran del gusto general, se debe de entender como un fenómeno social, popular y folclórico, subcultura en las pandillas, a veces o casi siempre ignorada por prejuicios sociales, y que son elementos que dan vida a una sociedad, a un pueblo, a una colonia, a un barrio, que atrapa a una comunidad desde su barrio de Tlaxcala y cientos de colonias anexas, y que entonces, con su muerte, queda demostrado el cariño ganado por años, como cariñoso es un beso amoroso, no por nada su kiss sound, que obligó a que su familia entregara su cuerpo inerte, señal inequívoca de idolatría, a su raza, para seguir viviendo la fiesta y ritmo que por tantas y tantas noches y madrugadas hizo vivir y así seguir viviendo. Y ya después vendrá el descanso terrenal, como cuando apagaba el micrófono y bocina, luz y voz, para otra vez, a la noche siguiente, el recuerdo eterno, seguir viviendo en lo que él más amaba, la música, el sonido, su sonidero. Y mientras el barrio siga bailando, la gente y la colonia moviéndose al ritmo de la cumbia y la bocina estruendosa, la poderosa voz que hace vibrar masas enteras seguirá entonándose al ritmo, y su trono seguirá ahí, el del rey del huepa, el de Juan Manuel Cristián, el Tontín. Y de verdad, Samuel, no medimos a veces como sociedad, o bueno, no es que no midamos, que no nos querramos ver, es otra cosa, Sí. pero de verdad hay personajes, que hay grupos sociales que son prejuiciosos por el cómo te vistes, por el cómo te comportas, por el qué música te gusta, el dónde vives, el con quién te juntas. No nos damos cuenta de esos personajes que están por ahí y que representan a final de cuentas, ¿sí? Que tienen a final de cuentas una representación social, porque entonces te das cuenta, ay Dios, qué barbaridad. Lo publiqué yo, por ejemplo, en una página de Facebook que se llama Imágenes Históricas de San Luis Potosí, este texto, y las reacciones son impresionantes. Más de 300 personas me hicieron favor de compartirlo. Híjole. Más de 1,700 reacciones de me gusta, me entristece, ¿verdad? Más de 100 comentarios. De esos 100 comentarios, mi querido Samuel, ¿verdad? De esos 100 comentarios, 2 o 3, hasta eso te das cuenta que sí queda gente inadaptada o enferma, pero 2 o 3 la clásica, ¿verdad? Música de nacos,
porque eso tiene que considerarse histórico, eso no debe ser lo que se publique en este grupo, ese señor era de música de nacos. Entonces, qué triste, mi querido Samuel, que lo veamos solamente desde ese prejuicio superficial a de verdad analizar la representatividad social urbana, la representatividad de una colonia, los elementos de una cultura popular, del folclore de la ciudad. Y como aquí en San Luis lo puede haber en Valles, lo puede haber en Matehuala, lo puede haber en Río Verde, o sea, esos personajes que marcan a una sociedad. El Tontín, en paz descanse, fue uno de ellos. A ver, mi querido Gallo, aquí don José Gómez, que tuvo la fortuna de compartir consola con el Tontín y nos quiere hacer un apunte, mi querido José. Así es, Gustavo. Fíjate que tienes toda la razón en lo que comentas, precisamente cómo esos prejuicios a veces hacen que dejemos pasar de largo cosas importantes. Yo creo que no tiene importancia realmente si es algo fino o si es algo común o popular, como normalmente se le dice, aunque de pronto se utilizan epítetos bastante fuertes o discriminativos. Hay algo muy importante que hay que resaltar. El hecho de que Juan Manuel Cristián, el Tontín, el rey del huepa, del sonido Key Sound de allá de San Luis Capital, a quien tuve la fortuna de conocer en los años 90, cuando pisé por primera vez los escenarios de allá de la ciudad de San Luis Capital, con el sonido Cherokee, un servidor Motas DJ, y conocí al señor Tontín, al rey del huepa, y ver la manera en que manejaba el ambiente y a la gente y cómo la gente le respondía. Pero esto va mucho más allá, porque a algunos se les pasa de largo el hecho de que el Tontín, el rey del huepa y el Key Sound viajaron incluso fuera de las fronteras de México para llevar el nombre de San Luis Potosí en alto a diversos lugares. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Claro. Pero, y precisamente, maestro, y otra cosa, ¿cuál es la diferencia entre la cumbia que tocaba, que seguía tocando? Porque al final de cuentas, yo estoy seguro que va a seguir vibrando y viviendo. La cumbia que tocaba Juan Manuel Cristián, el Tontín. Diferencia entre la cumbia, que las curras encajadas en los bailes y de alto pedorraje, bailan, porque también las bailan. Sí. O sea, en cuanto suena Selena y los Dinos, que es una cumbia, en cuanto suenan Los Cadetes, que es música norteña, en cuanto suena cumbia, por ejemplo, en las voces de alto nivel, también se paran a bailar. ¿Cuál es la cumbia? La diferencia entre la cumbia del Tontín y la cumbia que se baila en las bodas ricas. La única diferencia es que el señor gritaba y esa era su personalidad y eso era lo que hacía loco a su auditorio y eso era lo que le distinguía. Pero como es música del barrio, como es música de la colonia, como es música de los pandilleros, ¿cómo puede ser posible que les guste? Así es, Gustavo, y fíjate que también hay un detalle muy importante que hay que resaltar, y es que precisamente en el ambiente sonidero, los DJs y los sonideros de San Luis y de todo nuestro México sabrán de lo que estamos hablando. En los equipos de sonido se aplica mucho el hecho de modificar las melodías mezclándolas con ritmos. Y en ese estilo de machacar el sonido de la guaracha y de la cumbia bien marcadita, eso genera un estilo que se conoce como el huepa, y como la guaracha y la guacharaca y todo eso, que en San Luis Potosí es muy característico de los sonideros. Eso se ha exportado a muchos estados y más allá de las fronteras. Esa es la diferencia en canciones que de pronto bailas, no sé, por decirte algo, La Paloma, una canción que bailas original en un salón de postín, pero que en el equipo de sonido la escuchas remezclada y remasterizada. Y ahí la diferencia de que el sonido es ponchado, es fuerte y motiva a la gente a bailar. Mira, claro, completamente. Dice don Justino Gutiérrez, el sonidero tiene su origen en los Radson. La Jazz Capri tuvo que tocar música naca para poder sobrevivir. Salúdame al gallo, dile al gallo estos comentarios del señor Justino Gutiérrez. También tiene saludos. Mi gallito, ¿verdad? Sí. Bueno, saludos a don Justino, como siempre, el favor de su atención y bueno, el comentario siempre formativo. Y a Flor Pizaño también, que como cada semana, yo no sé por qué me escucha, cosa que le agradezco infinitamente y le mando un beso enorme allá de la colonia Altavista.
Le agradezco mucho y a toda la gente que hace favor, me hace de escucharme, mi querido Samuel, en estos apuntes musicales. Pues, mi querido Gallo, Pepe, esta aportación cultural que la apreciación que hacen sobre el fenómeno Tontín, creo que tienen toda la razón. El Tontín es un fenómeno, va a seguir siendo va a dar mucho de qué hablar todavía, porque es merecedor de un estudio antropológico, mi querido. Claro, completamente. Yo, de verdad, son de esos personajes que me hubiera gustado conocer, lo digo con toda sinceridad, precisamente por esa idolatría social. Y yo que soy muy emotivo, Samuel, lo saben ustedes, que soy muy emotivo, que lloro hasta porque una mosca se me pone frente. Ver las imágenes de los funerales, de cómo saliendo de o sea, cuando la gente te arrebata a la familia de una persona, ese es ser un ídolo, eso es ser una guía, un referente, eso es que te quieran, no otros ejemplos que a veces confunden los personajes de la política, ¿verdad? Lo que dice no. Yo le pertenezco al pueblo. No, hombre, no, eso es pertenecer al pueblo, a la colonia. ¿Cómo lo iban llevando hasta el son de soledad, en un ambiente de fiesta, con la música? No eran lloros, no eran llantos, no eran lágrimas, era el sonidero acompañando el féretro del padre del sonidero en San Luis Potosí. De verdad, la gente que no lo haya visto, métanse a las redes sociales, porque aparte fue tendencia nacional. Métanse a las redes sociales, a Facebook, y busquen Juan Manuel Cristian y las imágenes imponentes de sus funerales en su casa, la iglesia, las fotos, todos los medios de comunicación le dimos vida a esta nota precisamente porque nunca nos imaginamos o no nos imaginamos que hay personajes de este tamaño. Bueno. Mi querido Gustavo Robledo Guillén, te mando un abrazo, gracias. Dice, te manda un día un día vamos a entrar más en materia. El señor Justino dice, claro que sí, don Justino. Mi querido Gallo, te mando un abrazo. Que tengas. Abrazo, Samuel. Don José, don Samuel, como siempre, un beso enorme allá hasta mi Huasteca Potosina. Bueno, a todo el estado, pero desde la Huasteca Potosina. El jueves nos vamos a echar unas enchiladas con las colegas. Bueno, ya está. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vamos, gracias. Nos vamos, gracias. Bueno, rápidamente un abrazo muy afectuoso para la familia cristiana allá en San Luis y para todo el ambiente sonidero. Así es, gracias a Ismael Gómez, a la gente de producción, al máster de Televalles, a todos, a la gente de Pasión por la Radio. Nos escuchamos el próximo lunes, Omar Gómez, el primer reportero invidente y titular de un noticiero de radio y televisión. Síganlo, el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde, aquí en esta señal que está prácticamente en todo el estado de San Luis Potosí. Hasta la próxima. Así que dice, y con el viejo hasta la Desde Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, esto fue emsavalles.com Radio. emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. La información de mayor relevancia está en emsavalles.com Radio. Le esperamos la próxima semana.